Siempre hemos dicho que el IMDOSOC es un lugar de encuentro. Hoy es además un lugar de discernimiento y esperanza ante temas tan sensibles como el que esta noche nos ocupa. Estoy seguro que la calidad intelectual y moral de nuestros conferencistas de lujo, como ya dije, nos darán a todos luces importantes. Si del otro lado, literalmente del otro lado, el instrumento de comunicación favorito son los tweets, porque posiblemente sus ideas no dan para más de 140 caracteres, creo que nos toca a nosotros, ante la decisión de todo el pueblo norteamericano, hacer una ponderación objetiva y de altura ante un personaje tan peculiar, por llamarlo de alguna manera. Y creo que al final del día no es lo que importa lo que ellos hagan, sino lo que nosotros deberemos hacer. Quiero agradecer muy cumplidamente a don Óscar Ortiz, nuestro expresidente, a quien debemos esta afortunada iniciativa. Pensamos que podremos también en el transcurso de los próximos meses tener otras jornadas de reflexión como él mismo nos ha sugerido. Tendremos invitados especiales. Creo que Jorge ya tiene apalabrado para junio al señor Trump, pero no estoy seguro. Bueno, sin más preámbulo, pues a quien le interese escuchar es a nuestros invitados. Me permito hacer una breve semblanza curricular de ellos. En primer lugar, me permito presentar al doctor Jean Meyer. Estoy muy amenazado por el doctor y por don Paco, que quieren un currículum de 2 líneas, pero es imposible. Perdón, voy a ser muy breve y le he cortado muchísimas cosas que por la modestia de ellos no quieren que hagamos el currículum tan extenso que ambos tienen. El doctor Jean Meyer, nacido en el sur de Francia en 1942 de padres alsacianos, vive hasta 1959 en Aix-Provence. Cursó historia en la Normal Superior en la Sorbona, antes de llegar a México en 1965 para estudiar un capítulo de la Revolución Mexicana, La Cristiada, primer libro en 1973. Ha sido investigador docente en el Colegio de México, la Sorbona, la Universidad Perpiñán, el Colegio de Michoacán. Es profesor emérito del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. En 2000 funda su división de Historia y la revista trimestral Histor. Escribe cada domingo en el Universal sobre temas de actualidad internacional y nacional. Franco-mexicano desde 1979, está casado con la historiadora Beatriz Rojas, tiene 5 hijos y 7 nietos. Investigador nivel 3 por el Sistema Nacional de Investigadores, Premio de Ciencias y Artes 2011, doctor honoris causa por la Universidad de Chicago en 2012, miembro de la Academia de Historia y miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua. Es doctor honoris causa también por la Universidad de Guadalajara el 4 de diciembre de 2015. El IMDOSOC ha publicado El catolicismo social en México hasta 1913, 50 años de radicalismo, la Iglesia Católica, la derecha y la izquierda en América Latina y la cuestión religiosa en México. Estos títulos, pues con mucho orgullo, han sido publicaciones del IMDOSOC que nos ha permitido el doctor. Obviamente, muchísimas de sus publicaciones que él me ha prohibido ahora decir, en obvio de tiempo y de su modestia. Presento también al señor Francisco Prieto, a don Francisco Prieto, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, es licenciado en Comunicación y maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, donde fue profesor de carrera durante 25 años y director del Departamento de Comunicación entre 1982 y 1990. Ha publicado novelas, dramas, obras de teatro, ensayos, libros académicos, colaboraciones periodísticas, entre otros. Desde 1989 escribe y conduce el programa radiofónico Huellas de la Historia, que se transmite en estaciones del Grupo Radio Centro. Fue director general de Radio UNAM y entre 2013 y 2016 defensor del televidente de Canal 22.
Ha sido profesor huésped y conferencista en numerosas universidades mexicanas y extranjeras. Con mucho orgullo también en IMDOSOC nos ha permitido publicar diversos artículos en la revista Signo de los Tiempos y La Cuestión Social, así como el texto Cultura, Sociedad y Cristianismo en el Tercer Milenio. Está a publicarse el libro La Construcción del Infierno y participó en el texto El Grito de la Tierra, reflexiones sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ambos por publicarse en IMDOSOC. También pues por una afortunada invitación de Eduardo Garza, nuestro moderador, don Francisco ha venido a enriquecer nuestra comisión editorial desde hace algún tiempo, lo cual estamos muy agradecidos. Algo que no dice aquí, pero que yo sé que es un enamorado de la tauromaquia, que yo conozca a una de las personas que más sabe y bellamente narra la fiesta de los toros. Bueno, finalmente nuestro moderador Eduardo Garza es fundador de Proyecto Síntesis. Ha sido consultor de más de 100 organizaciones, entre las que destacan Disney, el Colegio de México, la Bolsa Mexicana de Valores, Bimbo, Invex, Porsche, Volkswagen, Saab Miller, Avianca, el Museo del Niño, la CEP, GNP, Pemex, Citigroup, Meliá en España, Centroamérica, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. En su actividad profesional como consultor es amplísima. Es también conductor de radio y periodista, columnista en la revista Este País y miembro del consejo editorial de las revistas Conspiratio y Prometeo. Autor de numerosos libros y audiolibros: El reto de humanizar, Serpientes y escaleras, Comunicación en los valores, Cambiar en tiempos de cambio, Proyecto y los miserables, Desarrollo de la ciencia ética. Es obviamente también miembro del consejo directivo de IMDOSOC, parte muy importante de nuestro comité editorial. Humanista, miembro del patronato de diversas fundaciones y promotor del desarrollo humano en diversos centros penitenciarios mexicanos. Es licenciado en comunicación, maestro en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana y doctor recientemente en filosofía por la Universidad de Valencia. Es un devoto serratófilo, eso es parte de su currículum de Serrat, y un resignado sabinista de Sabina, contemporáneo del Concilio Vaticano II y de Mafalda. Coordinó recientemente la publicación El Grito de la Tierra, reflexiones sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que está por publicar IMDOSOC. Pues en verdad muchísimas gracias a los tres. Dejo el micrófono a Eduardo, que va a ser nuestro moderador. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Reza sabiamente el Eclesiastés. Hay un tiempo para actuar y un tiempo para pensar. Esto no lo dice el Eclesiastés, pero lo podría decir porque es un libro muy sabio. Y hoy podemos entender fácilmente que ese es un tiempo para pensar, para dialogar, para animar conversaciones fundamentales, para hacer, como bien decía el bueno de Román, de esta nuestra casa un lugar de encuentros. Esa fue la idea de Óscar, que nos trae hoy acá y que nos permite reflexionar sobre algo que no sabemos si es algo más que una coyuntura, pero que finalmente nos inquieta a todos, y de esto da fe el que ustedes anden por acá. Muchas gracias. Estamos confiados, como en muchísimas de las situaciones que nos aquejan y nos preocupan, como en muchísimos de los momentos críticos y de oportunidad y frente a cuestionamientos fundamentales, en los recursos del humanismo. Hay que confiar en los recursos del humanismo. ¿Cuáles son? El arte, la historia, la literatura. Eso le da razón de ser a quienes hoy nos honran con su presencia en esta mesa. Y no quiero decir que los economistas, los politólogos y los encuestólogos nos han quedado mal últimamente, sino que hay que confiar en estos recursos. Ya presentaron al doctor Meyer. Yo quiero decir frente a él que es un hombre que a través de su vocación hacia la historia y hacia la verdad
nos ha permitido conocernos como mexicanos en un aspecto en el cual evidentemente antes de él no nos habíamos comprendido suficientemente. México le tiene una deuda enorme al doctor Jan Meyer y vale la pena decir precisamente, nos lo recordaba María Aspe, hoy está aquí su mamá lindísima, queridísima, que a veces cuando no sabemos bien a dónde vamos, viene bien saber de dónde venimos y entonces la historia se vuelve fundamental para nuestra reflexión. Y de Paco Prieto, pues qué les digo, una de las personas más brillantes, un maestro para mí, para muchas generaciones de comunicadores, que ha probado lo que la intuición, lo que el conocimiento por connaturalidad significa para nosotros. Un hombre especialmente, envidiablemente vital, que nos prueba también que este amor por la vida se puede vivir en clave cristiana. Recién platicábamos de la carta fundacional de nuestra carrera comunicación en la Ibero. El padre Sánchez Villaseñor la fundó hace 60, 65, no sé cuántos años, y Paco da muestra viviente, encarna el ideal de Sánchez Villaseñor, la técnica sometida al espíritu, decía nuestra carta fundacional. Yo voy a animar la conversación, le daré una pregunta a uno, una pregunta al otro, algunas a los dos, y por aquí nos vamos. Y voy a empezar pensando que hay eventos inesperados, indeseables incluso en la historia de la humanidad, que una vez que ocurren, se vuelven ineludibles. Y además tienen una característica, posicionan palabras que un día antes eran desconocidas para nosotros, y después se vuelven inolvidables, quedan grabadas indeleblemente en nuestra conciencia. Auschwitz, el 9/11, tristemente nuestro Ayotzinapa, Chernobyl, Charlie Hebdo, Hiroshima. Hay palabras que no hubiéramos esperado un día antes, Tlatelolco, Tiananmen, y que un día después se vuelven inolvidables, indispensables, e incluso que podemos decir que ya no podemos pensar sin ellas. En filosofía decimos, no se puede hacer filosofía igual que antes de Auschwitz. Si tú no lo has considerado, ya no puedes ser un pensador vigente. Mi pregunta, primero voy a aprovechar al doctor Meyer con la emoción que me significa estar sentado. Yo venía rayado, bordado a mano, dije yo a mí que me tomen una foto, luego que pase lo que pase, ya estuvimos juntos, ya acabó el asunto, está bien. Teniéndolo aquí, le pregunto si la palabra Trump, si lo que no pudieron predecir los encuestadores y hoy nos tiene aquí, la verdad, un poco cuestionados y azorados, puede ser o puede generar algunos de estos disrupciones, algunos de estos puntos de no retorno en la historia de la conciencia de Occidente, o estamos quizás exagerando, o habrá que esperar, o cómo lo siente, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero dedicar esa sesión a don Lorenzo Cerviche, fundador de esa institución y persona muy querida de muchos de ustedes y personalmente una persona muy, muy querida. Y luego tú dijiste que aporté algo a México. Espero que sea cierto, porque México me ha dado mucho. Una familia, una mujer, la gran familia de mi mujer. En cuanto a las sorpresas que nos da el tiempo presente, tengo un artículo publicado antes de las elecciones, 2 meses antes de las elecciones, un artículo publicado en un diario francés, Le Monde, y el título es El cisne negro Donald Trump.
Cisne negro es una palabra que aparece en el siglo XVII, a fines del siglo XVII, en Tasmania, la isla que está al sur de Australia, vieron por la primera vez cisnes negros. En Europa y en América del Norte los cisnes eran blancos, todos, no existía cisne negro. Y fue una sorpresa al grado de que siglo XVII, XVIII, para hablar de un acontecimiento realmente sorprendente e inesperado, incluso imposible, impensable, se dice cisne negro. Y este cronista, este periodista dice, Trump es un fenómeno cuyas consecuencias son imprevisibles y contra las cuales es imposible asegurarse. En ese momento todavía los sondeos, y hasta la última hora, los sondeos afirmaban que iba a ser justo, pero Hillary iba a ganar. En ese sentido, tampoco hay que ser demasiado injusto con los sondeos. Hay que insistir, y no se insiste lo suficiente sobre esto. Hillary, al sufragio universal, le lleva 2,5 millones de votos de ventaja a Trump. Pero el sistema electoral norteamericano, que recuerda a ciertos sistemas europeos y latinoamericanos del siglo XIX, es a 2 niveles. De tal manera que la elección del presidente de la República es indirecta. No entro en detalles, pero 4 veces en la historia de Estados Unidos ha ganado la presidencia la persona que tenía menos votos en el sufragio universal. Ahora, se está revisando cuentas, se está denunciando la intervención de Rusia a través de intercepción y difusión de correos electrónicos. Se habla de la posibilidad de un impeachment, que es una posibilidad jurídica del sistema norteamericano que obliga a un presidente a renunciar. No lo descarto totalmente, pero lo veo difícil. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues yo creo que todo y nada. Y tengo una colección de recortes de periódicos de los últimos meses y muy contradictorios. Muy contradictorios porque nada más les leo esto, ¿no? Supuestamente para México es catastrófico Trump. Bien, ayer se publicó en El Financiero un artículo que menciona una reunión privada de los hombres de Trump con empresarios mexicanos. El miércoles, hace exactamente una semana, el miércoles de la semana pasada. Grandes empresarios, grandes hombres de Trump, con grandes empresarios mexicanos, y hubo una identificación sorprendentemente plena entre las partes. Lo que habría de ser una reunión de 1.5 horas se extendió hasta 6 horas y se supo que el nivel de interlocución nunca fue formal, sino más bien algo cercano al compañerismo e incluso la amistad. El equipo de Trump habría revelado que la intención del presidente electo es incrementar el flujo comercial con México, lo que aparentemente dejó al lado mexicano sumamente tranquilo e incluso esperanzado del futuro que vendrá, a tal grado que la conclusión fue que nos irá mejor con el republicano de lo que nos habría ido con la candidata demócrata. Es muy probable que no nos hubiera ido muy bien con Hillary, pero ese es otro problema. El equipo de Trump reveló datos interesantes de su nuevo jefe. Es sumamente intempestivo y no puede controlar su conducta en Twitter. Pero eso no es grave, se dijo, porque son solo reacciones a bote pronto. Dijeron más, hay 3 Donald Trump: el candidato,
el presidente electo y el que será presidente constitucional. Las cosas no quedaron ahí. La cercanía entre todos fue tal que al calor de la cocina mexicana y libanesa degustada quedó abierta la invitación para que la parte mexicana acuda a Florida en enero y se hospede en el impresionante resort turístico que Trump tiene en ese estado. Bueno, entonces hay 3 Trump, pero aquí tengo un artículo espléndido de John Carlin que dice que hay 2 Trump. El doctor Donald y el señor Trump. Dadas sus contradicciones, el presidente electo de Estados Unidos parece remedar al personaje bipolar de la conocida novela de Stevenson y se divierte juntando declaraciones contradictorias. Por ejemplo, el presidente Barack Obama, el peor presidente de la historia de Estados Unidos, un desastre total. Es lo que dijo el señor Trump. Pero el doctor Donald dice, un gran honor conocerlo, me cayó muy bien, es un muy buen hombre. A ver si hablan sobre el New York Times, señor Trump, uno de los peores periódicos. El doctor Donald, una gran joya americana, una joya mundial. Y estoy seguro que sobre México podríamos juntar lo mismo, de declaraciones contradictorias. Así que, pero mire, si va usted al diccionario, al Harrops, inglés-español, y busca la palabra Trump, Trump significa un triunfo en la baraja. Pero al mismo tiempo, el verbo to trump significa inventar, intentar, pero to trump up significa fallar, el desastre total. Entonces ustedes pueden escoger. Déjame llevar esto un poco al ámbito tuyo, Paco, de la comunicación. Hemos leído muchas cosas, se han dicho algunas más. Alguien decía que tanto el triunfo en su momento de Kennedy como el de Nixon tienen que ver con el dominio de lo que en su tiempo, la radio, la televisión, eran las narrativas emergentes. Y siguiendo con esa línea de pensamiento, decían, Obama también dominó, eran 3 candidatos perdedores, Nixon, Kennedy, Obama, que al descubrir, quizás intuitivamente, y al dominar la sintaxis del medio emergente, en el caso de Obama, evidentemente las redes sociales, se posicionaron y finalmente ganaron. ¿Cuál sería el caso de Trump? Bueno, también una persona capaz de dominar el discurso, el lenguaje, el medio emergente, en este caso un reality show. Nos había advertido de la civilización del espectáculo brillantemente Vargas Llosa, nuestra sexualidad, la vida política, la vida cultural, tiende a convertirse en un espectáculo. Y gana quien conoce las reglas de ese juego. Una de las reglas, por ahí decía, me parece Andrés Oppenheimer, una regla de 3 días. El primer día yo lanzo una declaración tronante. Me tengo que llevar las 8 columnas ese primer día. Una propuesta desproporcionada, una acusación cargada de terribles adjetivaciones en contra de alguien, etcétera. Primer día, ya me llevé las 8 columnas. Segundo día, todos los analistas se vuelven en mi contra. Es una desproporción lo que dijo Trump, y lo analizan un columnista desde el punto de vista político, económico, lo que tú quieras. Me llevé las 8 columnas. El tercer día acuso a todos los columnistas de que no me comprendieron y que me hicieron su víctima y que no entienden y que tienen hay un complot. Ya me llevé las 8 columnas. El cuarto día se repite el primer día. Dolorosamente hay quien habla de la era de la postverdad. ¿Qué parte de esto cuenta el que haya sido es la cultura, es la civilización del espectáculo.
Yo no sé si esto tenga que ver o no con esta dinámica de comunicación social que llevó a un candidato perdedor a la presidencia. Me gustó ver que hay esperanzas improbables de que no llegue, pero en fin, a ganar las elecciones. No lo sé, pero por supuesto una de las personas que más pueden opinar y saber sobre esto es Paco, y me encantaría saber tu opinión. Quiero recordar, ¿no?, las apreciaciones que ha hecho Jean en torno a las contradicciones de Trump. Dice una cosa y luego dice otra. La relación con Obama ha sido clarísima. Es importante, creo yo, recordar también que ahora en el mundo hay un gobierno que es un gobierno de hecho multinacional, que es transnacional, que son las grandes corporaciones, pues, y que esas grandes corporaciones incluyen tanto a los Estados Unidos como también incluyen a Europa y al Japón, etcétera. Es decir, ¿qué puede hacer Trump? No, podrá tener muchos gestos intempestivos y violentos y espectaculares, pero lo hecho es que lo van a controlar, como de hecho ya se está viendo que es un hombre controlado. Pero hay otra cosa que me preocupa, la radical incultura del señor Trump. Hace ya muchos años observaba Ortega y Gasset la enorme cantidad de repatriados que regresaban a España, generalmente de Alemania, con una formación radicalmente técnica, cientifista y absolutamente incultos. Hoy en día van a estudiar los Estados Unidos, pueden ser muy eficaces, pero lo que les falta es una cosmovisión. Lo que se ha ido perdiendo es un pensamiento humanista, y estamos viendo cómo se han visto cada vez peor la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia ya? ¿No? ¿Dónde ha quedado los grandes creadores del pensamiento socialdemocrático? Todo es pragmático, todo obedece a intereses concretos, a pragmatismo terrible. Las derechas cada vez son más carentes, digamos, de un centro vital. Si de pronto, por cuestión de oportunidad, hay que votar en algo que va en contra o propiciar algo que va en contra de lo que en el fondo piensan, lo van a hacer para conservar el poder. Pero hay otro factor también, y ese otro factor es el miedo que tienen las personas. Pero este es un miedo que se da en los Estados Unidos. Les tranquiliza pensar que este es un hombre de negocios, no piensan que no es un político. Hay que recordar cuando el embajador de Allende en Cuba, Jorge Edwards, buen escritor, va a La Habana, lo acabaron declarando persona non grata, jamás se entendió con Castro, e hizo esta reflexión: Fidel Castro se hubiera entendido mucho mejor con mi tío el fabricante de vinos que con un hombre como yo. Finalmente el político y el empresario no se distinguen tanto, tienen que dar resultados, tienen que ser eficientes, no tienen que estar a la altura de lo que exige en un momento determinado los poderes existentes. Pero hay otro factor de miedo también, cuando hay una educación en muchos aspectos deficiente, cuando la gente ha perdido la fe, el creer en sus propias tradiciones, en que su pasado tiene un sentido, que hay una tradición que hay que continuar, las personas están buscando que les den un discurso que llene lo que de por sí mismo no pueden ellas creer. Yo creo que ahora es quizá más importante que cuando se escribió, de leer La rebelión de las masas. Ortega ya había dicho, todo lo que dije se ha venido dando. Lo que no se han dado cuenta muchos es que las otras cosas que dije se van a dar, ¿no? Y es un poco este nuevo bárbaro que ha emergido en nuestro tiempo. Quiero darles un dato que me parece interesante, espero que mi fuente haya estado bien, que hoy en día en la ciudad de Bruselas hay 1.400.000 habitantes, de los cuales 400.000 son expatriados, 400.000 son musulmanes y 400.000 que quedan son belgas. Bueno, esto naturalmente que asusta a personas que no tienen recursos interiores suficientes y que carecen de lo que sería una buena estructuración de eso que llamamos las ideas y creencias. Claro que da mucho miedo. Uno va, por ejemplo, a un lugar conocido y uno ve cómo han venido cambiando formas que eran tradicionales, que daban el color de un lugar y que daban, por tanto, una mínima seguridad a las personas. Naturalmente que la vitalidad de los cambios, lo que hace que renazca una cultura
que puede estar feneciendo ante la anomia que parasitamos, es justamente esa inmigración la que puede hacer que desafío-respuesta, decía Toynbee, que se crezcan al reto que se plantea y renazca una nueva forma de civilización. Pero no sabemos cuál va a ser el resultado. Y sí sabemos que las personas tienen mucho miedo, mucho miedo. Yo recuerdo un café en la esquina de la Plaza de las Ventas, de la Plaza de Toros de las Ventas, donde uno iba comúnmente al acabar la corrida. Había otro al lado donde iban los de la Complutense de Madrid, aficionados, que no son pocos todavía, ¿no? Y ahí los meseros entraban a la discusión. ¿Pero cómo dice usted tal barbaridad? Y entraban a la discusión, un lugar muy vivo, se repasaba la corrida que acababa de terminar. La última vez que estuve en ese café, todos los meseros eran africanos. Bueno, está bien, pero les importaba un bledo el toreo, ¿no? No vibraban con los que allí estábamos con ganas de seguir discutiendo, ese modo madrileño de ser, de entrar, de discutir. Bueno, esto está pasando en todas partes del mundo. Recuerdo que Chorán decía, entro al metro de París, no veo a nadie aquí con cara de francés. De pronto veo a uno y digo, el pobre está aterrado. Es decir, y ya Durkheim nos había anunciado la anomia, cuando estamos muy lejos de lo que estamos padeciendo ahora. Cuidado, esto es peligroso porque puede llevar un pensamiento reaccionario y no hay vuelta atrás, ¿no? Tenemos que ver, digo yo, cómo a partir de lo que tenemos, de lo que hay, de lo que es inevitable, se puede reconstruir de alguna forma un mundo. Y lo que me preocupa es que ese señor Trump es de una ignorancia crasa, ¿no? Los que lo rodean, lo mismo. Los medios de comunicación y las redes sociales, uno no ve, salvo una que otra excepción luminosa, más que estupideces que ahí se dicen. Una falta de densidad, como si los seres humanos hubieran dejado de ser serios. Pero yo creo que este señor es un farsante, dicho así, es un hombre que quiere poder, que tiene el instinto de poder y que muchos han votado por él porque tienen ciertamente miedo, porque eso de los empleos se van, pero se irían con Trump o sin Trump, con poner empresas fuera o dejarlas dentro, porque cada vez va a haber más personas que se van a volver prescindibles por las nuevas tecnologías. Es decir, ¿cuántos trabajos ya? Primero desaparecieron los elevadoristas, porque ya no eran necesarios. Aquí todavía estamos viendo, yo tenía mucho cariño al gremio de los cilindreros, ¿verdad? Porque cuando estaban las largas colas que había antes en los cines, allá en el Paseo de la Reforma, y a veces no se conseguían boletos, sino hasta la siguiente, segunda o tercera función, ahí estaban tocando la violetera y estas cosas, y era pues agradable, y siempre les daba una lana con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Hoy en día se siguen parando en las esquinas, supongo que debe haber un sindicato de cilindreros y similares que los mantiene vivos, pero son inútiles. Entonces ahí están en las esquinas tocando, y uno cierra, porque hoy estoy oyendo, no sé, música, y entonces me revienta que la música no me deja seguir escuchando lo que yo venía escuchando, pero ahí están, ¿no? Por otro lado, lo humano nos dice, hombre, tienen que trabajar, ¿no? Pero por otro lado es su trabajo que no cuenta y que no importa. Las secretarias van desapareciendo también, ¿no? Los robots se están haciendo y cada vez será más, ¿no? Es decir, los va desplazando, no necesariamente que estén las plantas fuera, sino que aún permaneciendo en Detroit, digamos las automovilísticas, cada vez va a haber menos seres humanos trabajando en ellas. Los directores de recursos humanos de las empresas decían algo que me reventaba siempre. Decían, aquí nadie es imprescindible. Y a mí aquello me parecía una indecencia, porque si uno va, por ejemplo, a un pueblo donde hay raíces, cada vez hay menos, donde hay una cosmovisión, un sistema de ideas y creencias bien estructurado, todo el mundo es imprescindible, ¿no? Porque lo que se atiende es a una persona. En la medida en que se cree que todo el mundo es prescindible, ¿cómo no se va a tener miedo? Es decir, la mayor parte de las personas se vuelven desechables, dicen los colombianos, y es un término terrible, pero que obedece a una realidad. Seres humanos desechables, qué seguridad, qué alegría uno puede tener en esta vida. El mismo Trump tenía un programa de televisión malísimo, en el cual de pronto le decía a la gente que trabajaba en su empresa, "You're fired", está usted despedido, ¿verdad? Y tan tranquilo, un mundo dividido en perdedores
y ganadores, lo cual va contra la dignidad humana. Él tendrá que dar algunos satisfactores, si quiere estar 4 años más, si es que llega, claro, y si no lo tendrá que, para estar sus 8 años, algunos satisfactores. ¿Qué va a pasar? No sé, no soy adivino, no. Existe, Cosío Villegas hablaba del estilo personal de gobernar, ¿no? Recordemos a Luis Echeverría, que un día dijo que ya se nos venía la Tercera Guerra Mundial, otro día de pronto dijo que los españoles no podían entrar en este país, ¿no? Porque se enojó por no sé qué ejecuciones que hizo el general Franco y que era un problema mayor, atacó el sionismo y de pronto no venían ya turistas. Es decir, ese tipo de gestos se pueden dar, aunque yo creo que también lo pueden asesinar en el camino, ¿eh? Es decir, ha habido muchos magnicidios allá en los Estados Unidos y yo creo que finalmente no va a pasar nada. Creo que para lo que nos podría servir esto es para pensar en la necesaria generación de empleos en este país, ¿eh? Pero eso cómo se va a dar, soltar la iniciativa de las personas, esto es muy importante, creo yo también, ¿no? Yo, termino ya para no... Miren, yo tengo un caso en Nepantla, en el pueblo de Nepantla, donde tengo una casa y donde viviría, si me fuera posible, y viviré en cuanto pueda, allá. Y conocí, un señor que ha sido muy importante para nosotros, un viejito, cuya familia está toda en los Estados Unidos, que sentían que en su país no tenían ninguna posibilidad de hacer nada. Recuerdo especialmente a una muchacha que estudiaba, no era normalista, y que era muy brillante, y vivía muy triste, considerando que no tenía porvenir en México. Y un día nos movimos para conseguirle una beca en la pedagógica, y le dijimos, mira, vivimos cerca de la universidad, vente a la casa, no te vamos a pedir nada, ni que limpies los platos, ni que limpies la casa, solo que hagas los deberes escolares con nuestra hija Ana, que tiene parálisis cerebral, es lo único que te pedimos, que la ayudes y la apoyes. Y dijo, lo voy a pensar. Y a la vuelta de 2 meses dijo, en mi país yo no tengo nada que hacer. Posteriormente mi hijo Juan hizo un trabajo para Clio, sobre los inmigrantes, y tomó esta familia que estaba toda en Carolina del Norte. Ella hoy en día tiene una escuela de la que ella es la directora, tiene una maestría, su hermano maneja todo un grupo, ¿no? Como quien dice, un regimiento de electricistas que cada vez tiene más y más clientes, todos tienen casa propia, todos tienen automóvil, y ella, a mi hijo le tocó una historia que le contaron, porque esta muchacha siempre fue muy brava, y que cuando trabajaba de mesera en una hamburguesería o algo de esto, la trató mal un anglosajón. Y ella le dijo, mire, usted, para llegar aquí, usted o su padre, atravesó el océano, yo solo cruzo un río. Pero están allá. Hay que luchar para que no se vayan, ¿no? Hay que hacer frente. Si se nos vienen muchos, que con Obama también se están viniendo, Javier Sicilia me hablaba de esto, la enorme cantidad de deportados. No creo que vaya a deportar necesariamente más. No, es un poco un tipo, un tanto, en fin, ¿no? Intempestivo en efecto. Pero lo van a dejar. Si quiere hacer estas cosas, aparte que frente a esas industrias americanas en México generan empleos allá también, ¿no? En fin, no lo sé, pero yo no estoy tan asustado, estoy más bien asustado por los políticos que tenemos aquí. Eso sí me preocupa, quiero decir que aquí hay que atender mucho las cosas, ¿no? Pero en fin, gracias. Gracias, Paco. No sé si sirve la metáfora, pero pareciera que ese evento se parece más a un ciclón que a un terremoto. El terremoto te toma, hay alarma sísmica, pero dura poquitito. El ciclón ahí viene y lo vas viendo, y no sabes si se va a desviar, si se va a convertir en tormenta tropical, si va a pegar en tu país, si va a agarrar más fuerza, ¿no? Estar alerta por lo pronto, ¿no? Pensar en no quedarnos, igual seguir informándonos, seguir dialogando puede ser buena cosa. Yo les quiero preguntar una pregunta así como muy breve a los dos, luego seguir con una un poquito más extensa. Y sé que mi pregunta es tonta, pero no me la aguanto porque es multifactorial.
lo que lleva a ganar a Donald Trump. Ya nos dijo Jean, si fuera voto directo popular no estaría ahí. Los encuestadores no se equivocaron tanto como creíamos. Has hablado del miedo, multifactorial y todo. Si quisieran poner un factor crítico que digas, ese a mi juicio y desde mi lectura es uno de los fundamentales que lo llevó allí, o uno que quizás yo descubro en el análisis, una palabra, una frase, a juicio de ustedes dos, ¿cuál sería este factor? Pues mira, yo creo que el centro, y no solo en los Estados Unidos, yo creo que el centro de todo es que se ha debilitado lo que es la identidad. Las personas necesitan creer, el hombre no solo vive de ideas, ¿no? Las creencias son fundamentales y creencias vivas, porque si uno sencillamente acepta una creencia porque es la tradición y porque si no me quedo desnudo, pues esto no lo lleva demasiado lejos. Es decir, las creencias o se vivifican de alguna forma, se transforman, o estamos perdidos. Yo creo que la pérdida de identidad es muy tremenda. Recuerden, yo insisto mucho en esto y refiero mucho a esto, revisar aquel primer estudio empírico que hubo en la historia de la sociología, el suicidio de Durkheim. ¿Quiénes se suicidan? Más. Y los que más se suicidaban eran los que no creían, ¿no? Es decir, los católicos, cuando había muchos católicos allá en Europa, entonces la gente no se mataba tanto. Luego los judíos, ¿por qué? Porque los judíos eran un grupo, que había solidaridad entre ellos, el sueño de la reconstrucción de ir a Sion, de reencontrar Sion, Jerusalén, etcétera. Y luego ya los protestantes, por un Dios de temor y temblor, se suicidaban bastante más. Y los que más se suicidaban eran los ateos, ¿sí? Bueno, este es un mundo en el que si se rompe esa dialogación con el ser, que mi vida tiene por tanto un sentido, si todo es relativo, pues naturalmente que las personas se sienten, si las maltratan, si viven marginadas pues en sociedad, si no hay un respeto real de su ser personas, no podemos esperar más que una desesperación de la gente muy, muy, muy tremenda. Es muy triste la vida de tantas personas, la inseguridad de tantas personas, ¿no? Y bueno, yo digo que esa es la anomia, es la falta realmente de la construcción de identidad. Bueno, tú exiges demasiado porque el historiador dice no hay causas en la historia, hay factores. Y siempre hay muchos factores. De todos modos intentaré contestarte. Acaba de salir, pero antes de las elecciones, un libro que nos permite entender, de una investigadora norteamericana. El libro se llama Extranjeros en su propia tierra, coraje y duelo en la derecha americana. Contra lo que se ha dicho, no es cierto que los pobres hayan votado Trump. Los verdaderamente pobres votaron Hillary. Sin muchas ganas, porque Hillary representa el establishment, pero los más pobres votaron. Y todo lo que se ha dicho para explicar que las mujeres votaron contra Trump no es cierto. 47% de las mujeres votaron Trump. Un poquito más votaron Hillary. Y incluso hispanos votaron Trump. Pero cuando uno suma todos los factores, pero sumando realmente todas las estadísticas, uno encuentra que el 87% de los que votaron Trump, 87% de los que votaron Trump son blancos, hombres y mujeres, insisto en eso, y eso nos lleva al tema de la identidad que menciona Paco. Los blancos en Estados Unidos, no todos, pero esos blancos que votaron Trump
sienten que algún día serán minoría en su propio país. Hay que saber que Estados Unidos sigue siendo uno de los países más abiertos del mundo. Hoy en día en Estados Unidos el 13% de la población nació fuera de Estados Unidos. Creo que solamente Canadá le gana a Estados Unidos. Pero si usted compara con Francia o con México, Estados Unidos es mucho más abierto. Esa apertura es precisamente la que asusta a esas gentes. Entonces, tú me pides un factor único, yo te diría ese miedo y el coraje. El coraje es importantísimo. Hace un año, un amigo de mi hijo biólogo que vive en Estados Unidos desde hace 15 años, estaba a punto de tomar la nacionalidad y después del voto quería huir del país, pero bueno, no puede, porque para un biólogo no hay trabajo en las universidades mexicanas. Su compañero de laboratorio, un argentino, en su laboratorio el 75% de la gente nacieron fuera de Estados Unidos. Son latinos, vietnamitas, iraníes, rusos. Grandeza de Estados Unidos, capaz de captar todos esos talentos. Bien, hace un año yo me molesté con su amigo Guillermo Chequi, porque él dijo, Trump va a ganar. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, Trump va a ganar porque los demócratas se han olvidado completamente del pueblo. La culpa no la tiene el presidente Obama, es mucho más complicado que eso. Y hace un año él me dijo, van a perder los 4 estados demócratas de la zona que perdió todas sus industrias: Michigan, Ohio, Wisconsin y Pensilvania. Estados, por cierto, en los cuales en esas fábricas había muchos mexicanos y que también se quedaron sin nada. Y luego después me dijo, toda la juventud que se entusiasmó por Bernie Sanders no va a votar Hillary. Y así fue, porque si usted ve Hillary Clinton le ganó con 2,5 millones de votos, pero ella tuvo 6,5 millones de votos menos que Obama. O sea, el triunfo de Obama fue contundente. El mismo Trump tuvo 1 millón de votos menos que el que había sido derrotado por Obama. O sea, y un detalle, ese mismo Guillermo Chequi me mandó un link de 2011. Una vez al año el presidente de Estados Unidos se encuentra con la prensa e invita todas las personalidades habidas y por haber, de la farándula, de Hollywood, de las universidades. Y ese día Trump estaba, y entonces se ve en YouTube, ustedes lo pueden ver. Obama, con mucha finura, pero con una ironía terrible, se burla de Trump, que ya había dicho, había sido precandidato y había perdido de una manera espantosa. Todo el mundo se reía, la cámara paseaba en la sala, todo el mundo riéndose de Obama, que contaba muy bien sus chistes, y nada más uno veía el perfil de Trump, así, cabizbajo, sin sonreír, sin moverse, aguantando todo. Este hombre humillado se ha cobrado. A partir de ese momento, estoy seguro que a partir de ese momento decidió. Y cuando ganó, Guillermo Chequi me volvió a mandar el link, me dijo, ¿te acuerdas del link que te mandé? No sé si contesté a tu pregunta. Y no solo la contestación, sino que
nos hace pensar que si queremos tener una visión de escenarios probables, habremos de consultar a los biólogos, ¿no? Porque los demás ya se sabe que hay una especialidad que puede tener más posibilidades predictivas que todos los científicos. Los biólogos ganan puntos por tu comentario. Yo quiero pensar en esto, es decir, porque hemos fincado hemos volteado a ver a Trump, hemos focalizado en Trump. Pues sabemos que es sintomático, simbólico de algo que no hubiera llegado si no hubieran millones de personas seducidas, convencidas, y que muy probablemente la salida fácil es decir, bola de xenófobos, racistas, machistas, no. Muy probablemente son personas que sienten que han perdido algo, que les han hecho creer que lo pueden recuperar por determinado camino, que están frustrados, que tienen miedo, que tienen coraje, que llegan incluso a sentir odio. Yo quiero volver a una reflexión sobre este tema de la identidad, porque uno adquiere identidad por contraste. Yo no soy como el otro, ¿no? Y eso me define en un primer momento de mi vida, pero también por identidad, por pertenencia, por membresía. Yo me siento cercano a determinado grupo, ¿no? Claramente yo veo, me encantará saber su opinión, una desglobalización, el movimiento que desde hace 25, 30 años nos habían enseñado cómo operaba y funcionaba, y además lo vimos en nuestros centros comerciales, en nuestros hábitos de consumo, en nuestra vida cotidiana de globalización. Parece que hoy encuentra una fuerza opuesta de nacionalismos, en fin. Eso por una parte, pero pensemos que la globalización no fue tan incluyente como utópicamente podíamos prever. Es decir, no conectó a todos con todos, generó una gran cantidad de olvidados, de excluidos, de prescindibles. El Papa les dice descartables. Globalizamos ciertamente el comercio, pero no la espiritualidad, pero no la ética, pero no el diálogo, pero no los bienes culturales. Piensen ustedes, un bien material se divide, si se tiene que compartir entre dos, hay un pan y dos hambrientos, se divide y nos divide. Un bien cultural se multiplica y nos congrega. Parece que la globalización estuvo más hecha de intercambio comercial y generó excluidos. ¿A quién? A los que no tenían no tenían con qué pagarlo. A los demás llegamos siempre y cuando hubiera un mercado, pero había personas que no caben en las ecuaciones de los políticos y de la gente del poder y de los empresarios. No caben, sobran. Sus ecuaciones son perfectas. El detallito es que existes. Si me hicieras favor de desaparecer, cuadraría mi ecuación. Es un mensaje terrible, pero ahí está. Bueno, mi pregunta, y aquí quiero escucharlos y me ilusiona aprender de ustedes, ¿cómo rescatar una narrativa incluyente? Pareciera que eso en cualquier escenario nacionalista, globalizado, es algo necesario. ¿Qué tenemos nosotros que aportarle desde nuestro lugar? Aquí presumimos nuestra identidad pues, de ciudadanos, de laicos, de gente muy común y corriente. Podemos hacer algo por promover una narrativa que en lugar de excluir y de sacar de la ecuación, abrace a más. ¿Cómo poderle hacer? Me encantaría que nos regalaran alguna reflexión al respecto ambos. Quien quiera. Bueno, narrativa. Paco escribe novelas, obras de teatro, yo escribo libros de historia. La narrativa
es nuestra columna vertebral. Realmente comentaba el otro día a un periodista a propósito del racismo, y eso nos lleva otra vez a la biología. El racismo es algo absolutamente normal e innato. Un niño negro que jamás ha visto un blanco se asusta la primera vez. Y viceversa. Y yo hice la experiencia con mis pequeños hijos, que vivíamos en un multifamiliar en París, y el multifamiliar, el 80% de los habitantes eran familias de la Embajada de Congo en París. Acabamos de llegar de México, yo había tenido que salir en circunstancias un poco especiales, en 69, en ese momento no era mexicano, me aplicaron el 33 de extranjero pernicioso. Entonces, mis hijos hablaban español, menos francés que español, y un día en el elevador, vivíamos en un 10º piso, estábamos con una familia negra, y ellos bajan en el piso 4, y mi hijo mayor, que ahora tiene 50 años, pero en aquel entonces tenía 5, me dice: papá, apesta a negro. Y yo le dije: no te preocupes, ellos dicen que apestamos a blanco. Y efectivamente, después mis 2 hijos se hicieron amiguísimos de los niños africanos, de eso. Y al más chiquito de 3 años le encantaba meter la mano en el pelo lanudo de Frank, recuerdo todavía, Frank Igounet, el nombre de ese muchacho, ¿no? Entonces, la narrativa, todo el esfuerzo de la cultura, y la religión evidentemente es parte de la cultura y es más que la cultura, pero es parte de. Y en ese sentido, el cristianismo y las iglesias tienen un gran papel y lo están cumpliendo. En este mundo tan pesimista que siempre se regodea en malas noticias, el otro día en la fila en Guadalajara, un joven periodista del País, muy simpático, quería entrevistarme sobre México. Le digo: bueno, de acuerdo. Y enseguida me empieza a preguntar sobre la homofobia de la Iglesia Católica. Era lo único que le interesaba. Y entonces le dije: mire, para empezar es un poquito más complicado que eso. Le conté la manifestación donde incluso hubo diálogo y no sé si hay que llamarlo rectificación, las palabras más recientes del cardenal. Eso él no lo sabía. Él sabía solamente que la Iglesia mexicana abominaba de los homosexuales, ¿no? Y le dije: ¿por qué no hace usted un reportaje? Porque justo en la mañana de ese día, unos amigos tapatíos me habían llevado temprano a la parroquia del Perpetuo Socorro. Y ahí había una fila de cientos de centroamericanos a los cuales les estaban dando de comer todos los días. Y en la mañana llegan a dejar en la parroquia sus cobijas, sus mantas, para ir después en las esquinas a ver si conseguir un poco de dinero para seguir a Estados Unidos. Porque la globalización no es tan mala, es que la confunden con neoliberalismo, con capitalismo sin freno, con voracidad. La globalización es fabulosa. El hecho de que esa gente que está huyendo condiciones espantosas de miseria, de violencia, peor que México, quiere ir a Estados Unidos, con todo y lo difícil que es, de la misma manera que miles de personas se están ahogando en el Mediterráneo, porque quieren llegar a Europa, y finalmente pueden llegar a Europa. Por ejemplo, el pueblo griego, que es de los más pobres de Europa y en una situación dificilísima, igual que los italianos del sur,
de Sicilia, de Calabria, son de una generosidad con esos cientos de miles de sirios, afganes, eritreos, africanos. Los hay que huyen de la guerra y del totalitarismo, pero los africanos huyen de la miseria, de la sequía, de la falta de trabajo. Entonces, yo creo que no hay que... Y entonces le decía a ese joven periodista, váyase a hacer un reportaje. Y desde la frontera de Guatemala hasta la frontera de Estados Unidos, recorran la ruta de parroquias, conventos, albergues, ventas, que católicos y evangélicos están ofreciendo a esos migrantes. No es solamente los sicarios que matan a los migrantes, no solamente las fosas de San Fernando, no solamente la bestia, sino hay esa otra cara. Pero esa no se vende, solamente las malas noticias se venden. Sí, la cuestión, ¿verdad?, definitiva del acogimiento que lleva al agradecimiento y a la búsqueda de identidad con el otro, es decir, con las personas de ese nuevo lugar al que has llegado. Las patronas, por ejemplo, en Veracruz han dado una prueba patente de una solidaridad, ¿verdad?, que es conmovedora, ¿verdad? Y yo recuerdo hace ya muchos años en que Serra Puche había problemas de desempleo fuerte en México, de una nueva crisis económica terrible, y dio un discurso absoluta y plenamente empresarial. Y recuerdo, y me pareció admirable, como don Lorenzo Servitje le respondió, diciéndole que en sus empresas la persona que entraba trabajaba obviamente bien, si no era una persona que crease un pésimo ambiente, podía quedarse al nivel que quisiera, podía buscar superarse, ¿no? Esto hay que ponerlo entre comillas, porque hay que superarse, ¿verdad? O podía permanecer, pero ahí estaba el trabajo y ahí estaba acogida. Y me pareció admirable yo no sé si esto ha continuado, digo, porque no sé ni estoy al tanto, pero me pareció verdaderamente admirable. Si las personas supieran que pueden hacer comunidad, si no contrataran así a como venga, porque ahora hay dinero, sino con quiénes nos podemos hacer responsables. Si esto se diese, las personas tienen un principio de agradecimiento y de alegría, ¿no? Esa alegría que da una seguridad, piensas en tus hijos, piensas en que no quieres que estuviesen nunca desprotegidos. Si la sociedad fuera en ese sentido radicalmente amigable, ¿verdad?, yo creo que las cosas acabarían transformándose para bien. Pero cuando no hay más que competencia, mire, voy a contarles una anécdota que me tocó presenciar de un gran maestro. Fue un gran maestro para mí, Miguel Mansur, y creo que fue un gran maestro para todos los que estuvieron cerca de él, en el aula y luego en el café, y en fin. Y en una ocasión ya él estaba muy mal, andaba cargando tanques de oxígenos, y en una escuela Montessori, él siempre tuvo una gran admiración por María Montessori, por las escuelas Montessori. Había anunciado una conferencia de él, pues me metí, por el gusto de verlo, ¿no? Y recuerdo que una señora levantó la mano y le preguntó, oiga, yo tengo un poco de miedo porque tengo a mis hijos aquí, pero estas escuelas Montessori no los ayudan a formarse para competir, ¿no? La respuesta fue de una sabiduría. Le dijo Mansur, señaló los tanques de oxígeno, la voz que se le iba, y dijo, ¿usted cree, señora, que yo puedo en este momento competir con el buen maestro que yo sé que yo fui? Claro, es que vivir en esa competencia es vivir muy mal, es vivir muy mal. Una vez trabajé yo, cuando era yo muy joven, en busca de lo que yo quería hacer, pero mientras tanto hay que vivir, ¿no? Trabajé en la Coparmex, que para mí fue una experiencia humana. A todo novelista le conviene de todo, porque todo luego es material vale más estar en la calle y de vendedor que estar en una biblioteca si uno escribe novelas, ¿no? Y me acuerdo que trabajando allí en la Confederación Patronal, yo recuerdo que a lo mejor son mis 74 años, se me está olvidando a lo que yo quería llegar, ¿verdad? Bueno, a lo que voy es que si todo se centra
en el desgaste sí, ya recuerdo. Allí había una cosa que era educación a los jóvenes para que conocieran las bondades de la empresa privada, y ese programa me lo encomendaron a mí. Tenía que vender un paquete en que Banamex y Cementos Anáhuac y quien se dejara pagara para que fueran jóvenes, especialmente de la UNAM, del Poli, etcétera, no de las privadas, fundamentalmente para que vieran que no hay el tal monstruo que les predicaban los comunistas y no sé cuántas cosas. Yo me acuerdo en aquellos años que yo estaba muy metido estudiando al grupo de Frankfurt, dije, pero esto es una inautenticidad que hago yo vendiendo un esquema con el cual en aquel tiempo tenía una distancia inmensa, ¿verdad? Y me acuerdo que me di cuenta, tenía que darles una conferencia sobre las bondades del capitalismo, el mercado, etcétera. Y como vi que no llegaba ni Guajardo Suárez ni los directivos, era a las 7 de la mañana, les hablaba de Marcuse. Pero bueno, pase, ¿no? Y luego me sentía desleal también, lo cual tampoco se vale. Y como tampoco era comunista ni marxista-leninista, bueno, ahí iba con los muchachos viendo cómo se hacían fomentar un pensamiento equilibrado, pues, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que en esa parte éramos 3 personas. Y estaba el jefe, que luego se fue, lo mandaron a Monterrey, a un puesto muy, muy importante, y había que nombrar un director. Y ahí me aterroricé, porque me habla el que se fue, y me dijo, mire, fulano de tal, que era su segundo de a bordo, en la vida no va a ser más que un segundón, ¿no? Entonces, Lick, prepárese porque usted va a estar en esta mesa. Y dije, ay Dios, en lugar de alegría sentí horror. Esto no es la vida que yo quiero, esto no tiene nada que ver conmigo, con todo el respeto, pero es lo mío, pues, ¿no? Y si doy un paso, a lo mejor sigo, ¿no? Y yo admiraba a ese segundo de a bordo porque le encantaba la ópera. Y a veces se quedaba solo en su oficina, y yo oía, y estaba oyendo a Puccini, Verdi, en fin, ¿no? Bizet, y conversábamos de música. Él no quería más que ese puesto, con lo cual podía mantener a su familia, no quería más, seguramente lo pudo haber hecho mejor que yo, ¿no? Pero lo veían que estaba demasiado preocupado, no en ver cómo le da una zancadilla al prójimo, sino de disfrutar a la Tebaldi, en fin. Y entonces eso me causó una impresión espantosa, y me fui corriendo a la casa del maestro Mansur. Miguel, ayúdame para entrar en la Ibero, por favor, porque yo ya no me quiero, ya me había llegado una oferta de ser jefe de ventas de no sé qué empresa refresquera. ¿Qué es esto? ¿Qué? Uno no tiene que defender lo suyo, ¿no? Pero lo que voy es desde el inicio, si las personas tienen acogimiento, respeto y seguridad, siempre y cuando trabaje, claro, ¿no? Porque lo otro es deseducación, ¿no? Y que se pagan, y muy caro en esta sociedad en que se hacen barbaridades pero no pasa nada. Al crimen no sucede el castigo, no hay ejemplaridad social. Bueno, ¿y qué ejemplaridad va a haber si vemos a nuestros diputados y senadores? ¿Cuál ejemplaridad social va a haber, no? Eso no anima a nadie a vivir ni a dar gracias a nadie. Es muy grave esto. Y luego piensa los presidentes municipales. Ellos son los que podrían resolver muchos problemas, pero están hechos, miren, en todo gobierno totalitario, y aquí tuvimos más de 70 años de partido hegemónico, se tiende al servilismo, se vuelve inevitable, ¿no? Yo recuerdo años atrás que me invitaron a dar unas conferencias de literatura mexicana en la Alemania Occidental, y entonces conocí a no sé quién que me invitó a dar la misma plática, a darla en la Alemania Oriental. En la Alemania Occidental yo era un tipo más que ahí iba, que me trataban muy bien, no digo como es necesario tratar a alguien sin más cosa, pero al otro lado, si es un invitado, pues ha de ser alguien, ¿no? Que supongo, ¿no? Que del partido, vaya usted a saber. Y aquello esto es muy desagradable. Bueno, aquí el servilismo era tremendo. Había hasta boleros en las secretarías de Estado, y sí, señor, ¿cómo no, señor? Usted es genial, señor, ¿qué es esto? ¿Qué? Un servilismo terrible, 70 años en que se fue educado para obedecer al Señor, el ungido cada 6 años, inmediatamente iban todos a la adoración, ¿verdad? Esto es muy triste, es muy lamentable, pero eso pasa en todos los totalitarismos, de modo inmediato se da el servilismo, ¿verdad? En tanto que si hubiese
de veras participación, libre discusión. Voy a cerrar con un ejemplo, volviendo a la empresa, que es fundamental, ¿no? Ya Malraux hablaba de las catedrales de nuestro tiempo, y en fin, quizá un poco exagerando un poco o mucho, pero bueno. Pero yo recuerdo también de un director de recursos humanos que hubo en Automex, o sea, la Chrysler, de años atrás, que estaba en Lago Alberto. Y a este señor se le ocurrió hacer un concurso de escultura. La empresa les iba a dar todos los materiales a los obreros para que esculpieran. Y se quejaban de que había muchos robos, mucho ausentismo, y poco a poco el taller empieza a llenarse. Y no solo eso, sino que los obreros invitaban a sus esposas y a sus hijos, orgullosos de la obra que estaban haciendo. Y de pronto llegó un tipo de estos, para decirlo de un modo más sencillo, católicos preconciliares, o como quiera usted llamarlo, una mente estrechísima, cerradísima, y se escandalizó: ¡qué horror! Hay muchas esculturas eróticas. Y sustituyó al otro y acabó con el concurso de esculturas. Resultado, volvió el ausentismo, volvieron los robos y se acabó el regusto de que la empresa fuese también una extensión del hogar, ¿no? Los presidentes municipales, si supieran enfrentarse a los gobernadores, a los cabecillas de su partido, trabajar con la gente, los pueblos empezarían ciertamente a florecer, y eso da gusto a todo el mundo, ¿no? Y habría formas de ocupación, de trabajo voluntario, pero si no lo hace el municipio, si todo es el César, el sultán, pues no vamos a ningún sitio. Y cuando veo que cada vez hay más como el retorno a eso, ¿verdad? Al gran señor allá arriba y el sí señor, pues vamos para atrás, ¿no? Entonces a mí esto me entristece francamente mucho. El acogimiento, la creación de comunidad nunca será perfecta. No, nunca será esos sueños de Neil, de Summerhill y todo, el pensar que el cambio de estructuras casi mágicamente produce un hombre bueno y el hombre nuevo del mundo. No, pero acercarnos a una humanidad que uno se sienta a gusto en ella, ¿no? Esto es, aparte no hay que olvidar que todos dependemos también de cuánto amor tuvimos, la parte de psicología que tampoco se puede ignorar, qué calor tuvimos, que nos da un optimismo básico, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, si yo veo una persona deprimida, me siento al principio muy mal, porque no la puedo entender, porque yo no me deprimo. Pero yo no es mérito mío, yo no me deprimo, yo no sé por qué, porque siempre me ha gustado la vida, porque si veo, un buen vinillo, algo así de comer, hombre, me siento y me levanto de cualquier tristeza, ¿verdad? Yo pienso que todos tenemos algún grado de tendencia en ciertos momentos. Depende de nuestra, no sé, lo que nos pasó al nacer, cómo nos manipularon la cabeza, vaya usted a saber, y tenemos alguna condición a deprimirnos. Pero uno ve, por ejemplo, una mujer que intuye cuando le viene una caída, no la he llamado depresión, pero... Y ese día se va al salón de belleza, aprovecha una oferta que vio el anuncio en el periódico y pasa los 3 días deprimidos, pues bastante bien. Pero si usted no tuvo la suficiente reserva interna, por eso no hay que juzgar, hay que recordar a Jesús, ¿verdad? Mira la viga en el tuyo y sobre todo abstente de enjuiciar, ¿no? Porque ¿cómo puedo yo entender a un deprimido? O a mi amigo Sicilia, que le han matado un hijo. Yo no puedo pensar que yo le puedo consolar, me quedo callado, una tristeza enorme y una absoluta impotencia de lo que le quisiera decir, pero que no he tenido esa situación y no puedo tener la desfachatez de procurar darle un consejo. O sea, es decir, somos tan complejos, la mente humana es tan compleja, pero hay una base que es fundamental: buen acogimiento, creación de comunidad y expresividad. Hay un escritor francés al que yo he leído muchísimo, Montalon, muy macho y todo, en fin, sí, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero qué gran escritor. Y en un momento escribió en sus carnets: yo no me entristezco, yo no me deprimo, yo me expreso. Y todos tenemos que expresarnos, nombrar lo que nos pasa. Si desde la escuela hubiera exposición de los muchachitos de la primaria, para que a través de una película, de un programa de televisión, de un libro, nombrasen lo que les está pasando a ellos, ¿no? Y a partir de ahí se pueden expresar, ¿no? Esto es fundamental, sentir que uno tiene un valor, ¿no? Y un valor poderoso que se da en la vida interior, ¿no?
pero mientras sea una sociedad tan, bueno, salir y el tráfico y la agresión de los demás, y bueno, nada de eso contribuye a que afirmemos esta sociedad, ¿verdad? En fin. Sé que quedan mil cosas. Yo tenía pensado preguntar sobre temas, uno más que me inquieta es el tema de la sustentabilidad tal, pero la verdad es que me quiero quedar con un comentario final. Tendremos un espacio sensacional pensado para seguir conviviendo y dialogando, ya les explico. Pero es y se los digo de corazón, lo que ustedes son, lo que ustedes significan, el tono de esta comunicación, de esta comunidad, de este diálogo, a mí me da pistas, a mí me anima, tiene que ver algo con lo que aquí hemos sentido, con lo que nos han inspirado, con lo que ha pasado, con el ámbito, con lo lúdico, con el humor, con también la manera que ustedes han tenido de honrar sus vocaciones y de llevar sus intuiciones al nivel de maestría. Los rostros que yo veo en todos, a mí hoy me acercaron a algo que quizás no podré delimitar, ni se trata de delimitar, pero que nutre mi esperanza. Algo de lo que podremos hacer tiene que ver con lo que aquí ha pasado. Hoy aquí hemos logrado esta comunidad humana a la que te referías, Paco. Gracias a ustedes, gracias a su talento, gracias a su vocación, gracias a la posibilidad que ustedes han tenido de hacer un trabajo generosísimo a favor de los demás. Creo, Óscar, que se cumple tu linda iniciativa, tu intuición de decir, reunámonos a platicar, inspiremos conversaciones, seamos, como decía también Román, un lugar de encuentro. Cierro con una historia, me viene, la comparto, tendremos espacio para platicar con Paco, con Jean y entre nosotros en el cóctel. Me gusta. Contaban la historia de un rey, era un rey intempestivo, un rey con mucho carácter, y quería dominarlo, y sabía de un mendigo, de un hombre sabio que andaba por allí, lo manda a llamar, le pide un consejo para la felicidad. Quería ser una mejor persona. El sabio se va y vuelve unos días después al rey con un regalo, un anillo. El anillo tenía una inscripción que solo el rey podía leer porque estaba del lado de la palma de su mano. Y junto con el anillo le regala una consigna. Tenía que leer esa inscripción en sus mejores y en sus peores momentos, en los momentos de mayor éxito e inspiración y en aquellos de mayor fracaso, de depresión. Y la gente empieza a ver cómo el rey obedece esa consigna y cómo discretamente mira así nomás la palma de su mano en sus peores y en sus mejores momentos, y cómo a la vuelta de los meses y a la vuelta de los años eso lo va convirtiendo en quien quería ser, en un hombre un poquito más sereno, en un hombre más sabio y finalmente en un hombre más feliz. Y la gente se da cuenta que eso tiene que ver también con la felicidad de la comunidad. Y por supuesto, cuando finalmente muere el rey, la gente quiere saber qué decía esa inscripción. Había trascendido en la comunidad que solo eran 3 palabras lo que había allí escrito. Y la gente corre a ver a la muerte del rey su anillo y quieren saber cuáles eran esas 3 palabras simples que habían transformado el destino del rey y el de la comunidad misma. Cuando encontraron el anillo, encontraron que decía, esto también pasará. De tal forma que en sus momentos de euforia eran palabras que le permitían poner los pies en la tierra, ganar cierta perspectiva. Y en sus momentos de fracaso y depresión, el anillo se convertía para el rey en una invitación a la esperanza. Me gusta cerrar con esto. A veces las noticias, a veces la narrativa impuesta desde afuera por los medios, por la civilización del espectáculo, nos saca de nuestro centro de paz, de esperanza, de alegría. Eso somos como comunidad y hoy
Jean Meyer, Paco Prieto, nos lo han demostrado como posible. Muchísimas gracias a todas y un fuerte aplauso a estos señorones. Muchas gracias. Generosamente, y además yo tengo muchas ganas y veo caras tan queridas, el instituto nos regala un coctelito. Y ahí seguiremos platicando, así es que muchísimas gracias. ¿Querías compartirnos algo, Óscar? Y en recuerdo de esta magnífica velada, entregarle al doctor Jean Meyer un testimonio de nuestro agradecimiento. Gracias. A Paco, gracias y felicidades. Y a don Eduardo.